eso es lo que lo hace interesante. Vale, Es perfecto. bastante... Grabando. Dale, Hernán, sigue. Darío, yo no sé si tengo ahí un poquito de feedback porque nos llevamos varios días sin grabar aquí con el micrófono, pero bueno. Darío, mira, una de las cosas más interesantes de estar haciendo esto, donde siempre estamos buscando alfa, y el alfa de nosotros pues está orientado a tratar de identificar compañías de tecnología donde podamos tener buenas posiciones de inversión. Entonces todo el mundo sabe pues que nosotros somos firmes creyentes pues de este cuento del everything code, lo que se viene, por ejemplo, la teoría de Raoul Pal de Banana Zone, y cómo va a cambiar el mundo productivo con todo este tema de inteligencia artificial. Y pues tenemos unas posiciones muy sólidas en Tesla, en Palantir, pero para poder tener esas posiciones sólidas hay que hacer un proceso como de desconstrucción. O sea, nos toca entender qué quiere decir entonces un H100, cómo se construye un call center, cómo están haciendo, un call center no, pues un data center, o una fábrica de AI o de inteligencia artificial, como realmente se debería llamar. Entonces, ¿qué quiere decir? Un montón de H100s que sean coherent, toda la cosa, y entonces nos va llevando en el mundo de la granularidad y empezamos a entender, hombre, qué quiere decir, por ejemplo, el consumo de tokens. Y en ese mágico algoritmo que nosotros tenemos en YouTube, en X, me empiezan a salir unos contenidos maravillosos donde veo un joven español que me explica cuál fue el inicio de ChatGPT, y yo, esto es lo más maravilloso. Y aquí, Darío, yo creo que hay un proceso, una vaina muy interesante, porque pues yo estimo que Gabriel tiene por ahí entre 18 o 23 años y nosotros somos unos dinosaurios de 48, 55, pero esa es la parte que es bastante interesante, donde se van, digamos, que convergiendo esos conocimientos y donde nosotros terminamos aprendiendo pues de las explicaciones de Gabriel, que entre otras me parecen las más amenas. Yo aquí en el chat hacía pues internamente una comunicación decía, yo ya sí me siento viejo porque a la velocidad que Gabriel explica es la más maravillosa del mundo. Y yo, qué bueno no tener ese cerebro como tan joven. Y entonces, pues para que entremos en materia y digamos que hablemos sobre esos últimos 2 videos que has hecho, o sea, el inicio de ChatGPT y que explica por qué probablemente no se van a necesitar tokens y digamos que un ancla, una referencia mental bien importante. ¿Por qué los tokens? O sea, del 2024 al 2025, Google ha aumentado en 50x su consumo de tokens. O sea, creo que estaban en 9.8 trillones de tokens al mes y ya están en 950. Lo que importa es el orden de magnitud. Eso quiere decir que cualquier búsqueda, cualquier search query consume tokens. Entonces ahorita vamos a entrar en materia pero primero, pues Gabriel, muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Es una de las cosas maravillosas es que un día, Gabriel, súper interesante este video, ¿te gustaría estar en 10 AM para que nos cuentes? Porque es que ese es el tipo de conocimiento que hay que amplificar y sobre todo porque ese conocimiento no existe, no es muy común en español. Y tú lo haces de una forma súper didáctica. ¿Por qué no nos das un poquito primero de tu background y ya así Darío el Gordo y Fede Suárez, que está en Londres, también pues empezamos a formularle preguntas, porque vamos como a lo más básico, que nos expliquen qué es un token, su importancia, porque es, digamos, que el dato, Darío, uno tiene que mirar un país, estoy dando muchas vueltas, pero para dejar las anclas, un país en los electrones y en la cantidad de tokens que tengan capacidad de producir, y eso te dice qué potencial de crecimiento tiene ese país. Así que, Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Hernán, por invitarme y por la introducción. Creo que te has pasado un poco, me has puesto muy bien. Yo soy todavía un estudiante, como te voy a comentar ahora. Wow. Estoy estudiando ingeniería informática actualmente. Provengo también de antes de la carrera de ingeniería eléctrica y electrónica, que acabé en ingeniería informática básicamente por accidente, porque yo fui a estudiar al Reino Unido. Y después de estar ahí un tiempo, tuve ciertos contratiempos con temas de salud. Entonces tuve que, desafortunadamente, volverme a España, porque era en España donde estábamos más cómodos para
pues tener todo eso bajo control. Y ahí fue cuando, bueno, yo ya había hecho la BAU y dije, pues me voy a meter en ingeniería informática porque me llama mucho también. Entonces, eh, en ingeniería informática he aprendido bastante de lo que podéis ir viendo. Nosotros podemos constatar que has aprendido muchísimo. Muchas gracias. Pero, y sobre ello, pues también seguí un proceso bastante intensivo de estudio propio. Entonces, yo básicamente, cuando vi ChatGPT por primera vez, dije, ¿qué es esto que tengo aquí que le estoy escribiendo? Y me sale esta secuencia de caracteres que encima parece texto humano. Y ahí fue cuando comencé a estudiarlo bastante a profundidad sobre lo que tengo en la carrera. Y también he trabajado por mi propia cuenta en algunos proyectos. Hice este año, publiqué, que lo tengo allá en Twitter, un proyecto porque yo estaba interesado en la interpretabilidad de modelos, de decir, cómo almacena el conocimiento internamente en esas redes enormes de pesos y de neuronas los modelos. Y pues lo publiqué, recibió bastante atención, el proyecto me sorprendió, no me lo esperaba para nada. Y era un proyecto que estaba basado en otro trabajo que he hecho sobre los orígenes de la lógica, que fue un proyecto personal casi, que surgió también por otra casualidad, que era que eh, mi expareja me preguntó que si prefería el conocimiento racional o el empírico, y ahí es cuando me metí en ese agujero en esa madriguera, y eso es lo que desembocó en las ideas para ese proyecto, para entender un poco los modelos. Y bueno, en YouTube, lo que estáis viendo ahora es, pues yo también consumo mucho YouTube. Como mencionáis, en español puede que no haya tanto de este tipo de contenido, de analizar cómo funcionan los modelos por detrás. En inglés sí que lo hay. Anne Karpathy, hay un canal que tenéis a Yannick, tenéis, y pues han sido como inspiraciones también, ¿no? Y también intento hacerlo de mi propia manera, pero así como de trasfondo, pues un poco un resumen muy general. ¿Y en qué Pero, parte, pues, bueno, ya sabemos que eres español, ¿vives en dónde? ¿En Madrid o en qué parte? estoy en Madrid, sí, estoy efectivamente en Madrid. Entonces, estudias ingeniería informática y además de lo que tengas que estudiar en la universidad, pero se nota pues que estás constantemente ampliando el conocimiento. A mí una de las cosas que también me gusta mucho es que lo haces muy bien compartiendo la pantalla y mostrando, e inclusive con unas explicaciones muy didácticas, pues, todo lo que entiendes sobre los modelos y lo que entiendes sobre los tokens. ¿Por qué no hacemos un ejercicio para los dinosaurios que están aquí No, contigo? hombre. Digamos que parte de nuestra audiencia, y nos explicas el concepto básico de un token. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se llama token? ¿Y por qué es, digamos que la métrica que se utiliza para el consumo de todos estos LLMs? Genial. Pues básicamente el objetivo que tenemos con todos estos modelos es, originalmente en el campo de la IA, pues replicar capacidades cognitivas humanas. Entonces, si queremos que un programa, pues, un modelo, pues que pueda generar texto humano, pues necesitamos como alguna manera, ¿no? De que, para empezar, lo que escribamos a través de nuestro teclado, que aparece en la pantalla y luego le damos al enter, pues el modelo lo entienda. Y ahí es donde entran los tokens, ¿no? Porque, ¿y cómo podemos hacer que nuestro modelo entienda lo que le estamos describiendo? Pues es un proceso muy similar al que seguimos nosotros, porque, bueno, a ver, como ejemplo, si yo, por ejemplo, os muestro aquí unos caracteres, automáticamente, pues en vuestra cabeza probablemente si aquí pone el señor, pues vuestra cabeza hace la asociación automática de El Señor de los Anillos y, claro, y llegáis al concepto inmediatamente. Entonces, necesitamos alguna manera de habilitar, como primer paso, que estos modelos pues puedan hacer exactamente lo mismo. Necesitamos un vocabulario con el que poder comunicarnos con nuestro modelo. Entonces, estos modelos, como sabéis, pues operan dentro con unas matrices gigantescas, son un montón de vectores internamente, por lo que necesitamos alguna manera de transformar lo que son nuestros caracteres o nuestros símbolos, como lo queráis llamar,
en números con los que luego podamos trabajar. Entonces, si por ejemplo tenemos muchas maneras de hacer este vocabulario. Entonces, por ejemplo, podemos agrupar una palabra entera y decirle, vale, la palabra señor equivale a este número, la palabra anillo equivale a este número. Podemos también hacerlo por caracteres, rompérselo el vocabulario en caracteres y decir, la letra A equivale a este número, la letra B equivale a este número. Entonces hay como muchas maneras diferentes de ir generando un vocabulario para que nuestro modelo pueda empezar a este primer paso, esta primera barrera que es de nuestro teclado al modelo, que es algo... existen muchos diferentes tipos de... Existe un algoritmo que es el más común, que se llama byte pair encoding, para crear los tokens, que es que básicamente como el lenguaje universal detrás de nuestros caracteres es Unicode. Sí. Entonces, nosotros podemos coger cualquier carácter y a través de Unicode lo podemos transformar en bytes. Entonces, una vez lo tenemos dentro de bytes, pues ya tenemos como un diccionario, ¿no?, construido que nos permite transformar los caracteres en números. Entonces ahí ya tenemos ese primer paso que nos habilita tener estas redes neuronales gigantescas. Queremos números. Entonces, el problema que tiene usar bytes es que te salen secuencias muy largas. Y sería incluso más problemático si usáramos bits, que son ceros y unos. Y luego los bytes son agrupaciones de bits. Y esto es porque dentro de los modelos, dentro de del transformer, que no sé si os sonará, Sí. pues el transformer, que es como el corazón de los modelos, como por ejemplo los GPTs, pues tienen dentro un mecanismo que se llama el mecanismo de atención, y es que para que un modelo en su cabeza pues pueda generar texto, pues para empezar tiene que entender, ¿no?, todo el texto que viene previamente antes de soltarnos la siguiente palabra. Y queremos también una manera de hacer eso y que aprovechar también nuestro cómputo. Entonces inventaron el mecanismo de atención y esto le permite al modelo que si yo, por ejemplo, digo cualquier frase, como por ejemplo el Señor de los Anillos, digo, ¿cuáles han sido las dos primeras palabras que he mencionado al decir esa frase? Pues nuestro cerebro va inmediatamente a el Señor. Y entonces el modelo le estamos dando esta misma capacidad, ¿no?, de mirar a cualquier parte de una frase y como de consultar información a demanda, que es como fue un súper avance cuando lo sacaron en 2014 por primera vez la atención. Entonces, el problema que tiene esto, enlazándolo ahora esto con los bytes y con los bits, es que si tú tienes, por ejemplo, un ejemplo extremo, si tú tuvieses como una secuencia enorme de bits y que por cada carácter y por cada frase pueden ser decenas, cientos de bits, pues tú tienes que tener entonces un modelo prestando atención a un montón de cosas a la vez que hace que el coste en cómputo de lo que tú estás usando en GPUs, que mencionaste antes las H100, etcétera, pues aumentaría un montón tu cómputo. Estarías ocupando muchos más núcleos en tu GPU y estarías, pues, por así decirlo, desaprovechándolo. Entonces, entonces queremos ser listos a la hora de hacer esto y para ser inteligentes necesitamos alguna manera como de expresar la misma información pero con menos caracteres, ¿no? Un poco como, por ejemplo, si os fijáis, en el chino hay algunos caracteres que simplemente como un carácter... Eso me parece muy importante. Yo creo que de pronto podríamos hacer un ejercicio visual. Estás en tu ordenador y podrías de pronto compartir pantalla y mostrarnos, por ejemplo, en esa herramienta que es Tokenization, Vercel, mostrar cómo se ve, como para que lo podamos ir pues plasmando de alguna forma, porque si nos quedamos simplemente con el resumen, a la gente que el concepto como tal es un poquito foráneo, le es difícil como irlo aterrizando. Entonces, yo creo que podríamos hacer una comparación. Hola, gordo, ¿cómo estás? Y mostrar, eso se convierte en un token y luego esos tokens, entonces, se ven diferentes en un idioma versus otro idioma y entonces eso es lo que genera unos costes adicionales y por eso pues están tratando pues como de comprimirlos, hacerle... cuando estabas explicando pues,
el chunking o no, que la transformación se me parecía mucho a toda esta teoría de blockchain donde hacen sharding para tratar de comprimir y que todos los datos no pasen en el mismo sitio porque si no, pues los tamaños de los bloques tienen que ser casi que infinitos. Pero ¿por qué no nos vamos a esa instancia básica como para que sea por lo menos visual? Porque, entre otras, Darío, si uno quisiera hacerse el experto, pues hay un montón de herramientas que permitiría nosotros enviarnos mensajes secretos en tokens y luego simplemente los transformamos otra vez. Vale, pues estoy usando el teléfono móvil porque tiene una mejor cámara. Entonces, bueno, lo que puedo hacer es apuntarte con la cámara a mi pantalla. No, pero si está muy complicado, pues, o te puedes unir desde la pantalla y pues hablas desde uno y nos muestras en el No sé otro. si se ve, pero siento lo Sí, rudimentario. Pero, sí. por ejemplo, puedes coger un carácter en chino y básicamente lo estás transformando en un token. Esta es la aplicación que mencionaba Hernán, que básicamente pues cogemos cualquier carácter. Yo, por ejemplo, puedo poner hola y si os fijáis, automáticamente, como nos interesa números para trabajar dentro de nuestra red neuronal, pues lo transforma automáticamente en lo que sería el token, que es este primer paso de entrada, que es como un carácter, ¿vale? Esto todavía no tiene ni significado, no tiene nada. De hecho, por ejemplo, si os fijáis, si pongo un espacio, pues ya tenemos dos tokens. Tenemos el token para hola y tenemos el token de espacio. Y ya serían aquí a dos tokens. Y si yo sigo escribiendo cualquier cosa, incluso si no tiene sentido, pues el modelo sigue traduciéndolo, que es como traducir al vocabulario de nuestro modelo de IA. Igual, así. Ok. Una pregunta Y medio tonta, Gabriel. Esos tokens, cuando coges un idioma y vas generando esos tokens son aleatorios, es decir, ese hola, ese número que generó el hola, es aleatorio. Si, por ejemplo, estoy usando Gemini o si estoy usando ChatGPT, ¿es distinto o es el mismo token? Es el mismo número. es muy buena pregunta porque existen diferentes tokenizadores y la diferencia principal suele ser el tamaño del vocabulario. Entonces, imagínate que tenemos como un diccionario y en este diccionario a cada conjunto de palabras, por ejemplo, te has fijado que hola lo traducía en un número entero, que lo estoy viendo aquí en la pantalla y es 122.845. Sí. Pues si yo vuelvo a poner hola, pues me va a poner de nuevo ese mismo número porque es como un diccionario donde va al diccionario y dice, vale, hola equivale a 122.845. Okay. Y el espacio que venía después a 305. Pero ahí donde le has dado en el clavo es que existen diferentes tokenizadores también y podemos aumentar nuestro vocabulario haciendo que tengamos pues más como definiciones equivalente a más números. Y luego también podemos pues, reducir el vocabulario, lo cual acabaría en más combinaciones y más tokens, por lo tanto, lo cual pues, aumentaría el cómputo, pero también preservaría un poco la riqueza que puede haber en el lenguaje. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante que pongo, por ejemplo, en el vídeo, es que hay problemas con, por ejemplo, otros idiomas. Y es que si, por ejemplo, estamos hablando al modelo en español, o sea, la secuencia de tokens a la que se traduce el texto que estamos introduciendo es más larga de media que lo que sería en inglés. Y eso significa que solo por estar hablándolo en español nos cuesta más cómputo, claro, tarda más. Significa que si tenemos una ventana de contexto muy larga, pues el modelo se empieza a volver Va a tonto colapsar. antes. Se empieza a volver tonto antes y esto es porque estamos en español y tenemos el privilegio de hablar español, pero Ese punto que mencionas ahí es súper interesante porque yo creo que por ahí hay una estadística que dice, por ejemplo, en inglés, para uno, digamos que hacer negocios se necesita entender por lo menos 900 palabras, pero en español se necesitan 3.000 palabras. Entonces uno ahí más o menos va entendiendo, digamos, los comparativos que se pueden hacer con lo de los tokens. Esa pregunta de Darío está súper interesante porque nunca la había considerado desde ese punto de vista. Entonces ChatGPT, Grok, Anthropic, todos tienen sus propios convertidores de tokens. Efectivamente, suelen crear sus propios tokenizadores y si, por ejemplo, entráis en esta web, que si buscáis
TikTokenizer, Sí. como TikTok, y luego Nicer detrás, Voy a pues ponerlo, aparece espérate. también como un montón de tokenizadores que podéis usar, básicamente. Y si lo puedes compartir, Darío, muy bueno. Sigue. Por ejemplo, hay diferentes modelos. Están, por ejemplo, los modelos de Llama. Te dejan seleccionar el tokenizador de Llama. Te aparece el tokenizador de DeepSeek R1. Puedes escoger el tokenizador también de DeepSeek R1 y así toda la lista. Sí. Así que está como suelen usar este algoritmo que se llama byte per encoding, justo. Pero sí, o sea, el tema que mencionaba en el vídeo justo era que en el paper nuevo este, en el que básicamente lo que hacen es en vez de coger el token, porque lo hacen justo eso para diferentes idiomas, ¿no? Pues especialmente para los que no se hablan tanto. Hay un idioma que se llama el idioma Shan, que lo encontré buscando de milagro, pues Sí. que tú pones una secuencia de palabras y explotan tokens. Es como te aparecen. Para mostrar, aquí estamos compartiendo la pantalla, pero para Sí. mostrarle a la audiencia que nos puede ver. Entonces, Darío, si escribes en la izquierda, hola, por ejemplo, no, a la parte de abajo, hola. Ok. Entonces, ese Está. equivale a ese token, pero, o sea, equivale a 12.208.45. Pero si fuera high, es lo mismo, Es más pues corto, mira, es más es más corto. Qué corto. Pero, interesante. pero si eso fuera ¿cómo se dice hola? ¿Cuál es el idioma complicado, El Gabriel? idioma complicado se llama Shan, es como Shan. Si puedes entrar justo en el traductor de Google y buscas Shan, el idioma Shan de Myanmar, y Ah, puedes hacer una traducción y luego lo pegas de cualquier cosa, vas a fijarte, incluso si pones hola, explota. Espérate. Charm. A ver. Este no, SHAN. Sí. este. Entonces voy a poner hype. entonces copias eso, Te sale justo. y te vas para los tokens, entonces mira la cantidad de tokens que genera. Ush, tremendo, tremendo. Qué Este, interesante. este Esto es un ejemplo ejemplo muy importante, muy interesante. Este ejemplo tan básico, yo creo que amerita, pues, como para darle una explicación profunda, pues, del impacto que significa, pues, todo esto y por qué es demasiado claro uno entender por qué un Google está pasando, pues, de 9.5 trillones a 950 trillones. Entonces, ¿por qué no nos ayudas a elaborar? Ibas enrutado, nosotros interrumpimos mucho, pero para que acabemos como de, 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 de anclar la idea total, pues. Eh, sí, justo, estaba hablando de que ellos, en vez de simplemente hacer el byte per encoding, ellos con los datasets que tengan, pues han pensado directamente en coger directamente los bytes, porque en los bytes es todo, por así decirlo, digamos, como más justo, porque, por ejemplo, tenemos 256 valores diferentes para bytes y si, por ejemplo, os fijáis en Unicode, pues en Unicode, pues cada tipo de carácter, eh, incluido en los de Shan, incluidos los chinos, que los chinos creo que equivalían a 3 bytes, pero cada uno tiene su propia traducción y acaba siendo pues mucho más justo, también se preserva más significado de esos, por ejemplo, caracteres chinos y acaba y luego lo que hacen es que sí, o sea, tienes una secuencia mucho más larga de lo normal, lo cual pues te cuesta mucho cómputo, pero ellos lo intentan arreglar con una estructura jerárquica, que aquí ya esto es como muy abstracto, pero voy a intentar hacer como un resumen, en la que ellos le permitían al modelo, por así decirlo, como intentar aprender agrupaciones de estos caracteres por su propia cuenta y lo que se fijaron era que empezaba a agrupar los caracteres por palabras, como lo hacemos nosotros. Entonces, si aparecía cualquier secuencia, pues de manera natural empezaba a entender el modelo como las secuencias por palabras, lo cual molaba bastante y tiene varios niveles jerárquicos de niveles mayores de conceptos, por así decirlo, aunque tampoco aparece nada en realidad en el paper que te dé a entender que va mucho más allá que separar palabras, Sí. pero eso sería como
un approach diferente al que se sigue ahora en la tokenización. Honestamente, no creo que los laboratorios principales que hay ahora empiecen a usar approaches de Viper encoding. ¿Por qué? Porque sería, o sea, vosotros seguro que entendéis mucho mejor el aspecto de negocio, pues sería como un riesgo, ¿no? Y unas inversiones que teniendo ya la tokenización, que de manera probada pues te consigue ya modelos espectaculares, pues cambiarlo todo al Viper sin mucha prueba detrás en paper, de que pueda verdaderamente escalar tanto, porque ellos en el paper ese no escalaron el modelo a unas dimensiones de un Gemini 2.5 Pro, de un GPT-5, no lo hicieron eso. Ellos, Gabriel, ¿existe alguna ventaja que o sea, cada uno tiene su propio tokenizer, pero no existiría, digamos, que alguna orientación estratégica que todos estos que tienen sus propios agentes dijeran, no, construyamos un tokenizer que sea estándar, o perdería cada uno su ventaja porque no podrían hacer estas optimizaciones como las que estás describiendo de este paper? Es decir, que cada uno tenga su propia capacidad de construir su propio tokenizer es lo que les mantiene esa ventaja de uso o no de cómputo, y entonces hace pues que o el modelo aprenda más rápido o consuma menos recursos. ¿Eso que estoy diciendo es cierto o es tonto? em, no sabría responderte muy bien, la verdad, o sea, porque yo sé cómo funciona la tokenización, sé cuáles son los algoritmos que funcionan detrás, pero siendo honesto, no sé cuáles son o sea, en resultados reales de poner un benchmark y el modelo final, es decir, realiza los tokens que predice finalmente y la secuencia que nos da final corresponde con la respuesta a preguntas, sabe algo como de literatura, sabe de preguntas de sentido común, y ver esos resultados y ver cuánto altera ese resultado, cambiar el tokenizer. Pues no he visto mucho, pero así que no sabría decirte muy bien, aunque también por lo que sé y por lo que he estado viendo, el estándar suele ser como un diccionario de un tamaño. A partir de cierto tamaño no te conviene mucho más aumentar como ese diccionario de traducción a los modelos, y tampoco te interesa hacerlo muy pequeño. Entonces suele haber como un sweet spot para los tokenizers, y ahí está el state of the art. Más allá de ello, no tengo muchas ideas yo personalmente de cómo podría mejorar aún más la tokenización ni ventajas. En esto, bueno, ya nos explicaste pues de a dónde se derivan los tokens. Ahora, porque a toda hora oímos hablar de se consumen los tokens? Entonces, un libro equivale a tantos tokens y de ahí un LLM está aprendiendo, entonces se está entrenando, y cada vez que alguien está haciendo una pregunta, pues entonces se produce una inferencia y entonces se gastan tokens. ¿Por qué no nos hablas sobre, o sea, la creación del token? Ya entendemos cómo se crean, y el consumo de tokens, o sea, cómo se manifiesta. Vale, pues tenemos uno de mis lugares favoritos para comprobar consumo de tokens por modelos, etcétera. Creo que en OpenRouter te muestran también cuáles son los modelos más usados, te dicen en cuáles se consumen más tokens, y eso a mí siempre me ha parecido como un indicador súper guay como para decir, vale, Es necesito programar. es como el equivalente del on-chain en blockchain, que uno simplemente puede ver todas las transacciones. Entonces, ¿cómo se llama esa dirección? OpenRouter. Sería un buenísimo. OpenRouter, justo. Pues, por ejemplo, en OpenRouter hay una sección que se llama Rankings, donde, o sea, no sé si igual puede compartir pantalla Ario o igual puedo poner la cámara, pero en OpenRouter hay unos rankings donde te dicen cuáles son los modelos que más usa la gente, y te dicen cuántos tokens justo. Y hay una sección en el tab superior derecho que dice Rankings. Ahí Mira está. qué interesante. Y te aparece justo una leaderboard de cuáles son los modelos que más está usando la gente en cuanto a tokens, es decir, Wow. cuántas secuencias están procesando, cuánto trabajo están haciendo, por así decirlo, esos modelos. Y a mí me gusta comprobar esta página porque aquí me hago una idea de decir, aquí es donde los negocios de verdad están poniendo Sí, su claro. dinero.
Claro, Casi que uno podría llegar y decir, no, pues yo no necesito el analista de Wall Street diciéndome qué va a pasar con Nvidia, Anthropic. porque lo único, con Anthropic o con Google, porque lo único que tengo que entrar y mirar es el nivel de búsquedas o de consumo de tokens, porque aquí está el verdadero. Lo que sí es impresionante es ya, a la velocidad con la que está creciendo. Pues Impresionante. nosotros empezamos, como decías tú, Gabriel, empezaste a utilizar ChatGPT y esto te pareció súper porque te respondía, pero yo hoy en día dije, yo no, pues, me demoré, Darío, creo que me demoré por ahí 8 meses para pagar ChatGPT y utilizar la versión gratuita. Ya no solo pago ChatGPT, sino Cloud, Grok, Perplexity, o sea, ya gasto 100 o $200 mensuales simplemente utilizando estas herramientas porque la cantidad de productividad que le aumenta a uno es impresionante, pero esto que estamos viendo aquí está, Muy interesante. es muy Muy interesante. diciente de para dónde nos estamos orientando. ¿Qué más podemos interpretar de esto que estamos viendo aquí, Gabriel? pues yo justo como sé que los negocios que es donde verdaderamente se está invirtiendo muchísimo dinero, o sea, hay algunas aplicaciones, por ejemplo, que tienen detrás funcionando algunos de estos modelos. Esas aplicaciones luego se despliegan al público y tienen detrás pues a estos modelos funcionando y consumiendo tokens. Entonces, la manera de interpretarlo, pues simplemente si, por ejemplo, eres un negocio y te interesa un modelo que consistentemente, por ejemplo, pues pueda programar, pues fijándonos en el puesto número 1, pues estaría Claude Sonnet 4, que sería como pues un indicador muy bueno de decir, merece la pena que probemos a Claude Sonnet E 4. increíblemente duplica a Gemini 2.5. Es impresionante. Claro, pues que Gemini está dividido en dos, porque tiene la Sí, versión más antigua, pero es increíble. Justo Gemini 2.5 Flash, 2.0 Flash, esta diferencia se da porque una práctica que es muy común a la hora de crear aplicaciones con IA es que, bueno, se crean una serie de benchmarks, ¿no? Para confirmar que está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Creamos unas pruebas para confirmarlo. Entonces, ponemos el mejor modelo que podamos para decir, vale, esto es lo que deseamos, ¿puede el mejor modelo hacerlo? Imagínate, lo hace. Y decimos, vale, pero podemos conseguir el mismo resultado con un modelo más barato, lo cual sería bueno para nosotros. Entonces, igual sería coger a Gemini 2.5 Flash, dice, vale, pasa estos benchmarks, por ejemplo, es un caso de atención al cliente y dices, vale, pasa todos mis casos de uso. Y dices, pues ahora voy a poner a Gemini 2.0 Flash porque igual me es bastante más barato y me saldría maravillosamente. Lo pruebas con benchmarks y entiendo que por eso pues hay gente que todavía está usando a Gemini 2.0 Flash, pues porque para tus casos de uso, de manera Eso medida. que acabas de decir es exactamente el proceso que yo hago. Yo estoy empezando, arranco por Cloud, como la primera versión, Mm, trato de que sea el mejor posible y ya después me estoy migrando a otras versiones, pues 2.5 Flash, porque me permite ver exactamente el consumo de tokens y es mucho más, o sea, puedo como ir ajustando más sin consumir más recursos. Eso que acabas de Darío, decir, increíblemente lo que hago. Darío, baja más la pantalla que hay genial. más información abajo. Hay otras estadísticas y otras cosas ahí. Sí. Y Gabriel, quizá yo te haría una pregunta ya, porque tú dijiste, digamos, que todo depende mucho, digamos, de los tipos de negocios que uno esté tratando de hacer o los modelos de negocios que está tratando, digamos, de Ujú. apalancar con este tipo de modelos. Y es, ¿cuáles son algunos de esos casos prácticos donde, digamos, este dynamic chunking, ¿cierto? Que trae estas nuevas capacidades, podría generar valor? No sé si es en Mm, modelos de riesgos, en plataformas múltiples, perdón, en cumplimiento normativo, mm. o sea, KYC, calificación crediticia, ese tipo de cosas. Pues, ¿tienes alguna idea de pronto dónde puede ser aplicable? Pues justo una aplicación que parece bastante prometedora con los modelos que cogen los bytes es, por ejemplo, en temas de genética, a la hora de procesar secuencias de ADN, pues Claro. como eso no es lenguaje muy estandarizado y necesitas realmente entender todas las partes de la secuencia y no que venga un modelo como un charcutero y te las troce así sin ningún sentido como lo hace un tokenizador, pues en vez de eso, coges
todos los bits de la secuencia, no estás perdiendo información y luego dejas que el propio modelo pues aprenda cómo agrupar esas secuencias de ADN y mediante backpropagation pues luego generar los resultados que quieres. Ese es como un caso de uso que se me ocurre. Luego igual en matemáticas, esto ya no lo sé, ¿vale? Igual en matemáticas puede que también llegue a ayudar, porque en mates que te esté rompiendo los números en trozos también no suele ayudar. Pero ADN, a la hora de procesar secuencias de ADN y modelos para genética es donde veo el mayor potencial, justo. Bueno, o ¿no creerías que de pronto en criptografía? Joder, pues me encantaría poder hablarte de criptografía, pero es que no sé mucho de criptografía, entonces, pero estoy seguro de que probablemente. Claro, yo tampoco, pero simple y llanamente cuando te oigo hablar con ADN y por el chat, Hernán me estaba diciendo que qué preguntas tenía y la verdad es que estaba tan fascinado con lo que estabas contando que como que preferí dejar que siguieras avanzando porque creo que esto nos está llevando a unos mundos muy interesantes, Y, incluso. y no, y vuelvo y digo, es que esa gráfica que nos acaba de mostrar del uso, pues es que ya se vuelve un referente de nosotros, entonces nosotros estaban súper preocupados con el Learning Reports ayer de NVIDIA, que si la iba a sacar del estadio, no. Pues nada, lo único que hay que hacer es mostrar esta gráfica en el uso y consumo de tokens, porque esta es la otra pregunta con la que quiero ir hilando pues el cuento. ¿Cómo se procesan y dónde se tienen que procesar esos tokens? Y todo se tiene que procesar en GPUs, pero voy a dejar pues que Gabriel nos responda a eso, porque es que esa es la parte interesante, pues. Justo, pues cuando tenemos ya el token en el modelo, es como ya le hemos puesto un vocabulario a nuestro modelo, pero estamos en un punto todavía en el que, perdonad que hago el libro de nuevo, pero es en un punto en el que tenemos caracteres y es como enseñarle hasta a un bebé, le estamos diciendo, lee esto a un bebé que no entiende todavía el lenguaje, pues no entendería que le estamos mostrando el Señor de los Anillos y no entendería nada, ¿no? Entonces necesitamos, el siguiente paso a los tokens siempre es pues permitir que el modelo entienda. Y esto se consigue con vectores con un montón de dimensiones que es súper difícil imaginárselos, pero para que os hagáis como una idea, imaginaos un mapa mundi y le estamos diciendo al modelo, vale, con vectores, imaginaoslos así como en 2D. Y dices, hemisferio norte, pues son vectores, ¿no?, que tienen un eje Y, pues con mucho valor. Entonces, por esa zona, pues tenemos a los vectores que en significado equivalen al hemisferio norte. Y luego, por ejemplo, si invertimos ese valor en Y, pues igual estaríamos en el hemisferio sur, ¿no? Y ahí como que tiene un mapa mental el modelo, gracias a vectores, de norte, sur, y por agrupación y cercanía dice, vale, aquí tenemos países que pueden estar en el norte y aquí países que pueden estar en el sur. Entonces, queremos ahora transformar esos tokens y pasarlos como a este mapa gigante que tiene el modelo que se llaman los embeddings y de esa manera ya permitirle jugar al modelo con significado, ¿no? No que sea solo como un pequeño bebé que ve caracteres y el carácter tiene la misma información que si le muestro unas gafas. No lo estaría entendiendo. Entonces, ese es como el siguiente paso y aquí ya estamos empezando a... bueno, los embeddings en concreto se entrenan, etcétera, pero luego pasaría por una capa de normalización. Bueno, es mucho lío, pero el cómputo, que aquí es donde supongo que querías entrar, que son las GPUs, pues lo estamos usando básicamente para hacer operaciones con matrices gigantescas, con montones de parámetros y de valores que estamos operando a la vez, y para ello necesitamos la GPU, y la GPU es tan guay porque tiene como un montón de núcleos diferentes que no permite mucha complejidad, pero te dan justo para hacer operaciones como multiplicación, suma, y tenemos un montón y en paralelo. Y como os decía antes, del mecanismo de atención, etcétera, pues justo se beneficia esto de mirar a todas las cosas a la vez. Igual estamos poniendo como, imagínate, el libro del Quijote entero y queremos que mire a toda la información a la vez y que genere algo que tiene sentido. Entonces necesitamos pues toda esta paralización, todos estos núcleos que tienen las GPUs, que justo nos vienen tan bien para hacer estas operaciones, tanto para hacer inferencia, que era un concepto que mencionabas antes, Hernán, la inferencia, sino también justo un montón para el entrenamiento que necesitamos, como que nuestro modelo haga predicciones
¿Y qué hace mal la predicción de la próxima palabra? Pues usamos backpropagation y con backpropagation también tenemos que estar calculando derivadas, un montón de operaciones que también la GPU nos viene genial. Y así como tanto entrenamos como hacemos inferencia, y para eso se necesitan como inevitablemente, a no ser que se descubra una nueva arquitectura que no tengo ni la más absoluta idea de si habrá ahora mismo una arquitectura menos para procesar el lenguaje mejor que el Transformer, pero para eso se necesita, pues sí, un montón de GPUs. Yo no he creado un modelo gigantesco, te puedo más o menos estimar que modelos pequeños, igual, por ejemplo, conocéis Google Colab ahí, que te permiten como tener como una GPU Sí. muy basiquita, y ahí se pueden incluso hasta entrenar pues modelos que te hacen un poquito de poesía en un dataset muy pequeño, pero para modelos de verdad necesitas un montón de cómputo y de energía y O de sea, refrigeración. Hernán, o sea, todo, mejor dicho, Gabriel nos está diciendo, mire, Nvidia, o sea, no sé cuántas más cosas de Nvidia puede hacer, energía, toda la que quiera, pero no sé, Hernán, porque cada vez que escucho a Gabriel estoy pensando en nuestros amigos de Nosana, que hay que volverlos a traer, porque no sé si estoy sintiendo que cada vez más va a ser necesarios esos ejemplos que acaba de decir de pequeños GPUs que me permitan hacer experimentaciones y no Es, tener es, que es ir muy, a las grandes. es muy posible, pues, Gabriel, Nosana simplemente pues es un SPL token de Solana y básicamente son GPUs, el Airbnb de GPUs que te permite hacer eso pues en fracciones de costo y no te toca pues ir a comprar un H100, aunque también ellos tienen acceso a eso, pero para entrenar modelos o hacer pequeñas inferencias. Pero yo creo que el punto vital aquí es pues lo importante de esta unidad básica de esta tecnología, Darío, que son, pues, bueno, ya hemos hecho muchos capítulos de energía, pero entonces aquí el token y Gabriel, pues, nos está dando una lección de entendimiento que, pues, para nosotros esto es muy distante. Yo veía como él explicaba, pues, la acumulación, que si uno tenía 500 libros, pero ciertos libros son de genética, entonces esos son los que se les da valor, y entonces se trata de interpretar. Y cuando uno entiende eso, yo, por ejemplo, nunca había entendido, pues, yo sé que Sam Altman se inventó OpenAI con otros, pero el paper del origen de ChatGPT y cómo empieza todo, pues con traducciones sencillas y cómo se va escalando, me parece fascinante. También un ejemplo que lo compartí hoy en el chat, ¿por qué no explicas un poquito de eso? ¿Por qué se produce ese error que me parece muy curioso? Es que vos le preguntas a cualquiera de estos agentes, vos llegas a ChatGPT, a Grok y le preguntas cuántas hay en Miguel de Cervantes y todos te dan malas respuestas. Eso me pareció súper curioso, pero uno entiende que dan malas respuestas por el origen de los tokens. ¿O no es eso cierto, Gabriel? Sí, los tokens son ciertamente súper problemáticos, traen muchos problemas. Es algo que menciono también me gustaría mencionar aquí a Carmazzi porque él, bueno, tiene un montón de experiencia en el sector, estuvo en OpenAI, en Tesla, etcétera, y también dice siempre, lo primero, los tokens traen muchos dolores en matemáticas, en preguntas así raras, como no sé si habréis visto la pregunta de ¿cuántas R's tiene Strawberry? Strawberry, sí. Justo Sí, que buenísimo. Es más, estaba viendo el video. Yo veo un video lo veo así. Entonces le doy pausa, estoy con el computador, estoy con los agentes y todo lo estoy tratando. Y muchas veces, y contigo que lo haces súper rápido, me toca devolverme qué fue lo que dijo. Pero el ejemplo del Strawberry y el de Miguel de Cervantes me pareció una maravilla. Me dice, con razón, hay que prestarle atención a entender el tema de los tokens porque así uno, así uno puede hacer mejor prompts para cuando Darío está haciendo código, cuando yo estoy escribiendo cualquier cantidad de cosas, porque uno entiende que, 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 que el resultado depende netamente pues del input que se le dé. Pero ese ejemplo tan sencillo, Miguel de Cervantes y Strawberry, que que no sean capaces de contar es y R, pues es muy diciente. Pero mira, Hernán, que yo creo que algo de lo interesante, digamos, de los videos de YouTube que Gabriel comparte, ¿cierto? Donde está explicando esto, es que
yo creo que se abre un debate muchísimo más interesante, es ese, el de la conciencia, ¿cierto? Entonces, fíjate que Se parece a la pregunta que le hizo la pareja, que fue lo que lo puso a estudiar X cosas. exactamente, porque es que, digamos, todo esto, acuérdense que gran parte del debate, tal vez el año pasado o a principios o en el 2000, en el 2023, 2024 era si ya había conciencia y cuando se retiró el personaje de Google, que porque le empezó a hablar el modelo, ¿cierto? Y parece ser que tenía sentimientos, ese tipo de Ilia, cosas hablamos de Ilia. exactamente, yo creo que es lo interesante de este Dynamic Chunking, porque ya de alguna manera lo que acaba de decir Hernán es el ejemplo, ¿cierto? Es que cuando yo miro mi biblioteca, yo ya tengo una manera de buscar los libros, yo no los estoy diseccionando por páginas, por capítulo y los pongo todos juntos, no, yo voy a la sección de, si yo fuera médico de medicina, ¿cierto? Ya después por alguna razón voy a filosofía o después voy a la parte de business porque tengo que hacer un modelo, ¿cierto?, de financiero alrededor de eso que estoy haciendo. Entonces es bien interesante esto. ¿Qué debate el de la conciencia? Yo la verdad sé cero sobre conciencia, pero y hay gente que dice que hay muchas opiniones sobre la conciencia y teorías. Estuve justo hace poco mirando temas de conciencia, se mete en cuántica, es una madriguera enorme. Yo todavía no me he metido de fondo, pero no puedo hablar mucho de ello, pero va a estar siempre el debate ahí, al menos en inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo que si llega a haber una teoría de la conciencia, pues cómo lo pruebas en modelos o, bueno, no estoy hablando porque tampoco sé mucho del tema, pero No, no, Pero pero ahorita, nos inspiras mucho con todo lo que nos has presentado y educado, pues. Gordo, ibas a decir. no, no, sobre ese debate que ahorita hay una familia en Estados Unidos que creo que está demandando a ChatGPT porque lo están usando como psicólogo y como que un niño tomó la decisión de suicidarse porque el ChatGPT le dijo, maestro, haga lo que tenga que hacer. O sea, como que sí, sí, hay un sí. tema súper candente alrededor de todo eso. Eso justo es un fenómeno que no sé si visteis hace poco noticias de una cosa que se llama como psicofancia, que es que el modelo tiende más a intentar satisfacerte que a decirte la verdad. Y que es un problema gigantesco y que tuvieron hace poco problemas porque había gente que le escribía al modelo, creo que soy Dios, y el modelo le seguía el rollo y intentando darle la razón. ¿Por qué? Porque hay una parte del proceso del entrenamiento del modelo que se llama el RLHF, donde queremos, ¿no?, que el modelo hable de determinada manera, que sea cordial, eh, y en esa parte puedes pecar de hacer que el modelo intente satisfacer más a los usuarios que decirles la verdad, ¿no? Y hay incluso, y puede que haya gente a la que le guste más, ¿no? Que te hagas porque a mí, por ejemplo, me gusta que me hagan sentir bien, ¿no? O sea, si el modelo me halaga y yo me siento genial, pero otra cosa no es que eso sea Pero verdad. eso que dices es cierto. Algunos que están experimentando con Arias, modelos, lo primero que comparten dicen, miren cómo me tratan. Es que todo el mundo quiere que lo traten bien, pero, o sea, los hicieron demasiado humanos. Son unas máquinas demasiado humanas y yo creo que ese es el problema. Si fueran más máquinas sería inclusive hasta mejor. Y Sí, o mira que sea, hay un libro que se llama The Book of Why, de un tipo que se llama Judea Pearl, y es el tema de causa y efecto, ¿cierto? La causalidad. Y ahí habla de estos temas, que al final del día, si tú te pones a ver cómo aprendes, ¿cierto? Es que tú naces, ¿cierto? De la mitad de tu papá, la mitad de tu mamá, vienen cargados con un código, ¿cierto? Llegamos al mundo, salimos de la matriz y empezamos a tener experimentaciones. Es decir, estamos haciendo ensayo y error todo el tiempo. Y al final del día, si tú te pones a ver las emociones, Hernán siente diferente a como siente Darío, a como siente Gabriela, a como siente el gordo. ¿Por qué? Porque las experiencias, lo que yo le he metido al modelo es completamente diferente, ¿cierto? Y por eso reaccionamos de formas diferentes. Entonces lo que pasa es que cuando empezamos a meterle la filosofía, la política y demás a esto, pues ahí es donde nos enredamos, pero al final del día sí, nosotros somos un modelo, punto,
Punto. Así de sencillo. Somos un carrito que lo pusimos a andar por el mundo y va haciendo inferencias y al final del día la forma que tomamos una decisión, como sentimos una cosa, es simple y llanamente porque hacemos una iteración con la memoria que tenemos y así reaccionamos. Pues justo hablando de la psicofancia, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé cómo empezaréis vosotros vuestras prompts, pero yo suelo empezar diciéndole la prompt siempre que me critique si puede, que busque siempre la verdad, que sea brutalmente honesto conmigo. Y me he fijado que, como decía ahora Federico, que si entras, por ejemplo, en filosofía, en política, en tópicos que igual no son tan exactos como las matemáticas, te dices 1 más 1 es 2, eso está claro, eso es verdad. Pues ahí es donde el modelo empieza como a desviarse, puede ser a veces de la verdad y más como no es una verdad comprobable y verídica al 100%, pues que hay más espacio para que intente complacerte y no decirte del todo la verdad. No sé vosotros cómo empezaréis las prompts. Pero sabes que eso me da pie a una pregunta, porque una cosa, Darío, es hacer prompt como consumidor que no entiende cómo funciona, si eso se va a un H100, que existen tokens, pero vos que entendés la mecánica, cuáles, pues los acabas de mencionar, pero cuáles, cómo optimizas cada uno de esos prompts para que obtengas un resultado donde estés aprovechando estés aprovechando la máquina, cómo está construida, porque si uno sabe, pues entonces simplemente, pues sos como un corredor de Fórmula 1 versus simplemente un consumidor montándose en el metro de Madrid que no piensa cómo está construido. Entonces, sería bueno tener como recomendaciones tuyas de cómo hacerlo. Porque, por ejemplo, a mí sí me ha pasado y no sé por qué. Entonces, yo tengo Cloud y tengo ChatGPT y le digo, necesito que me escriba 1000 palabras de esto. Con ChatGPT es imposible, se me queda a la mitad y después nosotros decimos mamar gallo, me empieza a hacer preguntas, pero como para trabajar de a poquitos. En cambio, Cloud sí me lo hace todo entero y no he podido hacer, y le he dicho 100.000 veces, cuando te diga que me lo hagas de tanto, me lo haces de tanto. No, lo hace como le dé la berraca gana. Entonces, pero es porque yo no entiendo qué está pasando por detrás, entonces... Es sindicalista. Sí. ¿Cómo haces vos, Gabriel? Para que te dé exactamente lo que quieres, pues yo justo en el laboratorio de Anthropic tienen un vídeo puesto en el que hablan de prompting, que yo hace poco estuve como mirando a fondo todo el tema del prompting, etcétera, y la recomendación que hacen ellos, que son los que están creando los modelos directamente, es que muchas veces el truco que hacen es simplemente preguntarle al modelo qué es lo que necesita saber de nosotros y en qué formato para que él nos pueda dar exactamente el resultado que queremos. Y es así de sencillo, de preguntarle directamente qué es lo que quiere de nosotros. Bueno, sabes que me parece muy curiosa esa pregunta porque es como si cada interacción no fuera con algo estándar, porque cualquiera diría, sino que al modelo hay que preguntarle, dígame, en vez de que existiera algo donde pregúntele así, no, hay que preguntarle cómo quieren que le dé mejores resultados, que me parece bastante, Sí, bastante yo siempre pongo, hazme preguntas, si no entiendes algo, dilo, pídeme todo lo que necesites, lo suelo usar. Sí, pero eso depende. Mi personalidad no es así. A mí no me gusta no, yo quiero que haga lo que le dije y ya, no más. A mí esa bobada que No se pregunte, devuelva. no me pregunte, no me pregunte. Sí, no me tutee, no. Sí, nada, exacto. Yo quiero que haga lo que le dije y ya, no más. Y saludar me parece un poquito pues aburridor. A mí no me gusta. Bueno, Pues ya sabemos al primero que se va a llevar Skynet. Usted para el hoyo. Hombre, Gabriel, esto ha estado súper interesante. ¿De qué va a ser el próximo video que vas a subir? Porque es que yo ya estoy suscrito a tu canal. Si la gente te quiere seguir viendo, ¿cuál es la forma más fácil antes de que el gordo o Federico te terminen de formular las últimas preguntas? Porque esto es muy interesante, pero también es muy denso y yo creo que para que tengamos capacidad de absorberlo, hay que hacerlo por pedacitos y ojalá podamos volverte a invitar en un par de meses, pues para que nos actualices cuando ya lleguemos pues a AGI o alguna cosa que nos diga esto fue lo que pasó, porque
porque está bastante interesante. Entonces, ¿cómo se llama tu canal? ¿Dónde prefieres que te sigan? Pues mi canal se llama, lo tengo en YouTube como Gabriel Merlo y luego también tengo Twitter, donde, bueno, tengo el Twitter linkeado en YouTube. Me preguntas por mi próximo vídeo. Mi próximo vídeo va a ser un vídeo más largo de lo normal y es un vídeo en el que voy a construir un GPT desde cero. Voy a coger sí, voy a mostrar como todas las fases, todos los componentes del GPT, cómo construirlo desde cero. Mi intención es hacerlo para accesible a todo el mundo, es decir, no va a haber que programar, no hace falta nada que no sea una cuenta de Gmail. Con tener Gmail e ir ejecutando celdas de código y luego con unos diagramas que he preparado, etcétera, es montar un GPT y va a ser un GPT que hace como poesía. Entonces, he preparado también un dataset que es como un montón de poemas, porque los poemas, pues es como un dataset muy sencillo, es más fácil de aprender que, por ejemplo, un libro, porque son como patrones como más, es como más, tiene más estructura, es más predecible un poema que un libro entero. Entonces, pues ese va a ser el próximo vídeo, que ya me queda poco para grabarlo y, eh, y eso sería. Buenísimo. Yo tengo una amiga que me está preguntando que si haces consultorías de tokens para empresas. Le digo que sí, y que si eres capaz o puedes viajar internacionalmente a hacer consultorías para esas empresas. Consultorías, pues yo ahora mismo estoy bastante a tope con el tema de estudiar, con YouTube, etcétera, pero justo mi compañero Guille, que también es experto justo en temas de implementación, en temas de ya más empresarial, pues entre si es una empresa y me quieren contactar por LinkedIn, por lo que sea, pues yo no tengo problema alguno en intentar Le, ayudar pasa, con lo que sea. le pasamos tus contactos. Yo, Gordo, yo- ¿qué yo tengo, pregunta? yo tengo una Dale. pregunta para Gabriel. Gabriel, ¿tus padres saben lo que haces? ¿Entienden lo que Sí, estás haciendo? sí, saben que estoy por YouTube, saben que estoy en Twitter, etcétera. Me dijo el otro día en Madrid que estuvo mirando mis tweets en Twitter. Estaba empezando a acostumbrarse a que esté escribiendo por Twitter cualquier Y, y, que cosa. y que te haya contactado un podcast de colombianos De porque Colombia. les pareció súper interesante lo que escribes y lo que creas en contenido. Eso también, sí. Gordo, Muy ¿usted bien. cómo despide a Gabriel? ¿Qué pregunta tiene para él? No, pues primero, creo que es la persona más joven que ha estado acá. O sea, Un En gran el cerebro, podcast, sí. además. Un gran cerebro. pues sí, no, impresionante. Pues afortunadamente, pues eso es lo bacano de estar en el chat, ¿no? Que se va uno alimentando de lo que estaba llegando y de lo nuevo que va surgiendo. O sea, ya más o menos entiendo un poquito lo del token, pero sigo sin entender la cantidad de validadores que lo hacen. O sea, ¿eso en algún momento se va a crear como una unidad única de tokens o eso no va a llegar a pasar? No se sabe, creo. La verdad, no lo sé. Porque si no, entonces, ¿cómo hace uno para medir o la importancia de tal o tal otra empresa que esté tokenizando más o tokenizando menos? O sea, ¿cómo haría uno para tener una medida real de eso? Pues generalmente se suele hacer a través de la API. Entonces, se suele conectar el modelo a través de una API y a través de la API lo que estás midiendo básicamente cuántos tokens están entrando en el tokenizador y luego también cuántos tokens de salida tienes. Entonces, se suelen como medir esas dos métricas diferentes. También suelen tener cada precio cada una, es decir, hay un precio de output y precio de input total. Pero en cuanto a estandarizar todo, pues ahí no te sé decir, la verdad. O sea, porque no te sé decir porque no puedo predecir si en algún momento saldrá como el tokenizador por excelencia, SOTA, que es el mejor y que es una ley. No te sé decir si eso ocurrirá en algún momento y tampoco te sé decir si ocurrirá el caso contrario. Entonces, no sé. Ok, no, súper. No, pues buenísimo. Gabriel, no, pues, Y pues Federico no tenía no sé. preguntas. No, yo tengo una lista que es interminable, pero aquí nos podríamos, creo que Ven, ojalá ven. ese update dentro de 6 meses sea más rápido, porque creo que hay una cantidad de cosas, es más, digamos, casos de uso de la vida real, que hay una cantidad de cosas entre DeFi, TradFi, del mundo fintech, ese tipo de cosas que creo que es súper interesante utilizando esto.
Bueno, no, pues para una próxima, Gabriel, muchas gracias. Pues aquí todos te vamos a seguir. Compartimos en la descripción pues tu canal, tu X, estos links que nos pasaste, pues una maravilla, Súper tokenization, valiosos. este de Open Router, este es Genial. como el on-chain pero de los tokens. Entonces, estamos, yo creo que pues, la era industrial, cuando se electrificó pues, el mundo y luego el Internet, pero yo estoy sospechando que esta vaina va a ser mucho más grande, muchísimo. Es que todos estamos multiplicando por un número muy chiquito. Las mejoras que se vienen son increíbles y por eso me parecía fundamental, pues por lo menos tratar de creer que uno entiende qué es un token. Y porque Gabriel sí lo conoce, lo entiende y lo explica muy bien además. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hernán, por la invitación y por todo. Me ha encantado hablar con vosotros. Ustedes saben que es un elemento constante donde pues yo soy un poquito extremo en el tema de la educación porque a mí las universidades como están hoy en día me parece simplemente la forma en que los papás libran sus miedos y cumplen con una obligación moral, pero a mí las universidades me parecen muy pobres en lo que están enseñando. Y la mejor muestra es, yo les aseguro que este joven es 100% autodidacta. Es que Sí, es que lo dijo. esa velocidad con la que aprende, con la que explica, mire que nosotros, usted no le vio el ejercicio tan sencillo, yo no soy capaz de hacer eso. Él seguía hablando, estaba navegando al revés, mirando la cámara y era capaz de escribir. Darío, yo me congelo, yo no soy capaz de hacer eso. O sea, es una maravilla encontrar gente que le gusta y le fascina aprender y que llega y dice, no, yo voy a hacer un video de esto porque simplemente está doblando el aprendizaje. Los videos son muy buenos, o sea, buenísimos. Y los explica, porque son unas cosas muy complejas, los explica de un formato súper detallado. Entonces, pues, a mí yo creo que este es de los mejores ejemplos de cómo una persona sabe uno que está aprendiendo y educándose pues, a las mil maravillas. Sí, yo creo, y yo creo que hay algo bien interesante y es que, mira, pues primero él tiene la curiosidad, o sea, cierto, él es en el buen sentido de la palabra, es un geek, cierto. Sí. Que esa palabra siempre la hemos, digamos, la hemos tenido una medio connotación un poquito como Negativa. no, negativa, pero no, él lo que es un curioso y ese tipo seguro va en el tren en Madrid y está ahí dándole y buscando cosas y haciendo. Y es, tal vez es en la educación, es eso, Hernán, lo que vos decís es que a los pelados hay que enseñarles esa curiosidad más allá de la universidad, que al final del día a vos te va bien en la universidad si encontrás uno o dos de esos profesores que le dicen, venga Hernán, que yo le vi a usted pelado una cosita, ¿cierto? Y por qué no averigua esta cosa y que uno le entre esa curiosidad que le abra un mundo y uno se meta por ahí? Es que este tipo no tiene que hacer una hoja de vida, porque lo único que tiene que hacer es, ya se vio el video que escribí explicando cómo funcionan los transformadadores. Sí, no necesita LinkedIn, no necesita Pues es que absolutamente ya nada. le conseguiste trabajo acá. Pero mira, no, porque eso es, mira, eso es bien interesante y ahora voy a hablar para los viejitos como nosotros, ¿cierto? O bueno, los menos viejitos ustedes, el más viejito yo. Mira que yo por primera vez, digamos, conseguí el trabajo, digamos, una consultoría producto de lo que yo escribo y de lo que hablo, ¿cierto? ¿Y eso de qué viene? Es de que el mundo cambió, el mundo financiero cambió, en Europa llegaron regulaciones y demás que acabaron con lo que yo hacía, ¿cierto? Pero se me empezaron a abrir otros mundos y lo que yo decía en el chat y lo vuelvo y lo repito, en 10 AM a mí me empezaron a entrar curiosidades de cosas que yo no entendía. Y cuando las empezás a conectar con lo que vos sabés, ahí hay una intersección muy poderosa que yo creo que la mayoría de las personas no están mirando, que es que lo que han hecho toda la vida con estas nuevas tecnologías, usted lo tiene que meter en una ensalada, tiene que hacer una ensalada con eso y eso va a salir una nueva ecuación.
Y esas son los nuevos trabajos que van a existir, ¿cierto? Lo que está haciendo Darío, ¿cierto? Lo que hizo Darío con todos estos agentes es súper poderoso, ese tipo de cosas. Pero Darío no podría hacer eso si no claro. tuviera el bagaje de lo que había hecho toda la vida, ¿cierto? Y la otra cosa, como se formula, pues eso que hemos dicho, pues, o sea, nosotros acuñando esa frase de Guillermo Valencia, Collective Intelligence, mira, nosotros estamos leyendo porque queremos invertir en el sector de inteligencia artificial. Pero empiezan a salir los videos y te salen, pues para entender inteligencia artificial te toca entender los tokens, lo que dijimos al principio, y te sale una persona de 22 años que te lo explica mejor que cualquier gurú de Silicon Valley con títulos en máster tal cosa, pero muchísimo mejor. Y entonces eso sí es pura inteligencia colectiva. Él probablemente se está gozando ese conocimiento no porque está pensando si tiene que invertir en acciones o en blockchain. Dice, no, es que esta herramienta sirve para esto y arrancó con una pregunta filosófica que no me acuerdo cuál era, razonar o entender, no sé qué vaina hizo. Entonces, ahí es donde me parece muy... Yo ahora que pues me están invitando a dar pues conversaciones de este tema en las empresas, siempre les doy una charla y un poco lo que hago es el concepto del aprendizaje en continuo. O sea, si uno no es capaz de estar en aprendizaje en continuo, se murió. Se murió. Se murió. O sea, hay que volver a despertar las neuronas, dejar de estar viendo TikTok y toda esa vaina y concentrarse en que hay que aprender y que el cerebro tiene que volver, o sea, tiene que estar en un motor encendido. Si no... Pero es que además es bacanísimo, Darío, es que es bacanísimo porque vos estás viendo una cantidad de cosas nuevas que a mí por lo menos me explotan la mente. No, es que a uno no le dan las horas del día para leer y oír y ver. Yo siempre he sido súper curioso y me gusta leer, pero vuelvo y digo, si no fuera con estos agentes en la mano, yo no entendería el 60 o 70%. Yo este video que acabo de hacer, Gabriel, no me tocó mirarlo, pararlo, hacer las pruebas. Tiene razón. O sea, ponen las ecuaciones y yo, claro, este es el peso que le están dando. Me pareció una maravilla y hace que uno entienda y utilice mucho mejor. ¿Qué tal esa imagen de Cloud? Para mí, Cloud es la mejoría en este momento. De lejos, es impresionante. De lejos. Es increíble. Pero les voy a decir algo, Darío. Digamos, porque a veces está asociado a la cuenta de alguien con que está trabajando uno o algo. ¿Sabe cuál no me parece que que no es bobito? Copilot. ¿Ah, sí? Yo creo que la gente lo está desestimando y la verdad, hoy en día, el más bobito de todos me parece ChatGPT. Okay. O sea, eso me parece que es que hemos ido desestimando y por ahí, como están metidos en el mundo, digamos, de institucional, yo creo que Copilot ha aprendido mucho, ¿cierto? Y ellos, de alguna manera, tal vez no se venden tanto porque está embebido, ¿cierto? Por las relaciones, digamos, empresariales. Ya está embebido, ¿cierto? Entonces ellos no tienen que salir a vender tanto. Deberíamos hacer luego pues uno como de benchmark, casos de usos, pues como para poderlo hacer mejor. Nos preparamos, Darío, pero fue muy bueno, entender tokens y compartir esa herramienta de tokenization, pues muy buena. Muy bueno. Sí, muy bacano. Bueno, muchachos, muchas gracias. Vos sí estás, me va a pesar de vos, hombre, Fede, que estás en el país más controlador del mundo, el experimento de cómo estoy que me escribo un artículo de City of London porque creo que han weaponized todo ese pueblo. Qué experimento tan berraco que están haciendo pues en Inglaterra. Luego voy a escribir uno, pues ver. ¿Pero cuál? De todos los que están haciendo. De todos, sí, porque mira, es bien interesante. Yo en estos días hay una compañía para que la busquen que va a ser como una cámara de compensación de stablecoins que se llama Ubix, con Y. Y yo firmé una carta, éramos como 25 firmantes, escribiéndole, digamos, al Chancellor of the Exchequer, que es el ministro de Hacienda,
diciéndole, oiga, señores, miren, no pierdan la oportunidad de utilizar los tokens, porque este tipo, la carta es de 2 paginitas nomás para que la lean, es muy buena. Y básicamente lo que dice es, mire, el país que no esté utilizando tokens está fregado. Los Estados Unidos lo entendió y lo hizo, se fue all in. No, pues Y- no viste hoy que ya van a empezar en las terminales de Bloomberg y todo, pues datos GDP pues, en tokens. Exactamente. Qué Entonces maravilla. esto, el tipo lo que dice es, mire, este es un país que tiene 250 billones de, digamos, de trade flows con China. Y todo eso va GBP a dólar, dólar a yuan. ¿Sí o no? Entonces le dice, si tuviéramos un token de GBP, puede que el 75% de eso siga yendo, digamos, al dólar, pero ya tendríamos un 25% que lo van a dejar en un token de GBP, ¿cierto? Sí. Y adicionalmente, si tenemos USDT o USDC y lo dejamos libremente que la gente lo convierta, pues las entidades financieras van a estar haciendo negocio porque al final del día tienen que hacer el on y el off-ramp. Entonces estamos perdiendo los negocios para que se hagan en otro lado. Sí, sí. Bueno, muchachos, los dejamos ya pues para que sigan con su resto de actividades.